Muy bien, pues estamos entonces de regreso y yo te comentaba, querido amigo, que hay un par de temas que me gustaría que abordemos y que son oportunos para cerrar esta conversación, a menos de lo que pueda surgir al margen, que tiene que ver pues con los arcos de los personajes principales de Better Call Saul, que en este caso pues son Kim y Jimmy, diagonal Saul Goodman. Y para mí tiene que ver con las motivaciones, porque estábamos hablando de Kim y ya antes también de Jimmy y de sus motivaciones internas, y a mí me hace un poco de ruido y creo que quedaría buen tema para hablarlo. ¿Qué es lo que busca Kim? Yo tengo una hipótesis. Ujú. Y bueno, no es una hipótesis así como, güey, descubrí algo que va a cambiar la percepción de la serie. O sea, a lo mejor es un poco obvio, pero no sé si hay algo más, ¿no? Em, Kim de entrada descubre esa vena de maldad, de disfrutar casi un poco como sádica, ¿no? Casi un poco como que le produce hasta cierto estímulo sexual, tal vez, el rush del engaño, del embuste, ese mundo en el que el pinche Jimmy McGill se vuelve como pez en el agua. Y por ahí dan un flashback a su infancia, ¿no? Hay una escena, creo que ahí, con, no sé si era su madre o su madrastra, que como que ya Su la mamá, ¿no? tenía Como que, un poco me- acostumbrada a mentir, ¿no? pero me da la impresión de que en ese flashback definen mucho alguna de sus motivaciones y, y definen como que muy brevemente, creo que también son cosas que hace muy inteligentemente la serie. No sabes mucho de su pasado y prácticamente lo definen ahí. No tengas pedos. O sea, Kim creció solamente con su mamá de una forma muy marginal. Prácticamente era de esos habitantes de la Unión Americana que vienen como mucho en desgracia y viven en su auto mucho tiempo, ¿no? Precisamente porque todo es muy difícil para el mismo ciudadano norteamericano, inclusive ahí. Y creo que ahí lo definen todo, ¿no? O sea, Kim creció de una forma muy marginal, vivió solo con su mamá la verdad estaba un poco deschavetada, quizás hasta en algún punto era promiscua o vendía sexo, porque realmente Kim en toda la serie no es un personaje altamente sexualizado, Ujú, a pesar ujú. de que tienen forma de hacerlo, es algo que también la serie trata muy bien en los personajes. Tiene escenas con Jim en las que sabes que pues están en la intimidad, pero Kim no está sexualizada. Yo creo que también eso hace brillar mucho a la actriz y Ujú, al personaje. ujú. ¿Cuáles creo yo que son las intenciones? Es precisamente, o sea, quizás el diálogo interno de Kim, y eso lo defines por ese tipo de situaciones, sobre todo en el momento en el que estaba en Mesa Verde, en un principio está muy dictado entre superarse, ¿no? De acuerdo a al- a la- a los parámetros sociales, porque así la conoce, ¿no? Así la conoce Jim, como una estudiante que es becada, que tiene que estudiar y trabajar muy cabrón en Howard para que pueda titularse como abogada. Bien, Y pagar siendo su deuda de estudiante, ¿no? Que es sí, algo que ahorita exacto. Ujú. está muy, en boga porque Biden está proponiendo reducir esa deuda y muchos protestan y otros están a favor y lo que sea, pero sí es una realidad que este pedo de los préstamos estudiantiles también es un pedo cabroncísimo, ¿no? Que se endrogan con millones de dólares a veces. Sí, Y y que no sucede tanto en México, ¿no? Por muy ujú, paternalista que pueda ser cualquier gobierno, por lo menos la educación, sí, sí,
mucha gente, no toda, desafortunadamente, tiene acceso a la educación profesional de manera pública y no es tan cara. No es 100% gratuita, Ujú. pero no es tan cara como en las universidades privadas que hay. Pero yo sé de casos de gente que lleva a estudiar a sus hijos a universidades privadas, que el hijo ya se tituló, ya se casó, ya tiene 3 hijos y el papá sigue pagando la Sí, deuda, ¿no? En México por lo menos así. sí. Pero sí, ciertamente esa es la búsqueda, es la lucha en la que está, es la lucha que plantean del personaje cuando conoce a Jimmy McGill y estar en esa situación, quienes en algún momento hemos vivido esa situación, te deja concentrado en prácticamente dos cosas, ¿no? El trabajo y la universidad. Y parece ser que también no la plantean como la plantean como una persona, porque nunca se habla mucho de que sea una persona, o sea, nunca hablan de algún ex o de su pasado o no la sexualizan demasiado. Ujú, Era como una persona muy straight, ¿no? Muy derecha por necesidad más que por convicción. mm, Y siempre, pues lo que plantea la relación es que te relacionas mejor con un opuesto. mm, Y eso es lo que hace que se vincule con Jimmy. Porque Jimmy, cuando entra a trabajar con Chuck y lo plantea en una de esas conversaciones con Chuck, no entra ni como becario ni como alguien que aspira a estudiar abogacía. Entra después de haber salido del reformatorio buscando un trabajo y Chuck se la da de IBM, como decimos en México, ¿no? IBM a traer las copias, IBM a traer los cafés, mm. IBM a traer los documentos y Empleado jala tipo B, los ¿no? archivos, sí, Ve por esto, ve por lo otro. ujú, exacto. Entonces, ahí es donde se conocen y Kim encuentra una fuga a esa parte de su personalidad que si bien no estaba fomentada por ella misma, lo que plantean de esa escena, por lo menos esa que yo recuerdo de cuando su mamá la hace como que robar o una cuestión así, em, lo que plantean en ese flashback es que siempre esa parte no es alimentada por ella misma, sino por su mamá, ¿no? Entonces esa parte siempre, quizás como esas situaciones hubo muchísimas o cientos en su vida, porque su mamá aprovechaba esa situación de madre soltera, de estar con su niña, de que o sea, de manejar y manipular esa situación y esa parte de su personalidad que fue alimentada por su mamá, en un momento de mucha presión entre conservar la beca de Hamlin, bueno, de HHM y Mm, pagar su deuda y al mismo tiempo ser una buena abogada, pues la tienen tan concentrada que la fuga es ujú, Jimmy y ujú. Jimmy también fomenta esa parte de su personalidad que fomentó su mamá, aunque ella no sea tan así, y al final se define de esa forma, o sea, ella no era así, y era una especie de canalización de una parte de su personalidad que la hacía equilibrar esa presión que se ponía siempre ella por ser buena, por ser perfecta, por ser muy derecha, por ser Mm, alguien en el que, o sea, su mamá no la motivó a ser abogada. Su mamá la motivó a ser una vieja cabrona. Ella, ujú, por decisión propia, se define a sí misma como una persona muy, muy derecha, trabajadora, de esos que actualmente en México, ¿cómo les llaman? Aspiracionista, ujú, ujú, ¿sí? Que eso, pues también desde mi punto de vista no creo que tenga que ser algo mal, porque esa base del trabajo en mm, los que ellos, y al final se pierde entre la relación con Saúl, que es conflictiva, se pierde y ella piensa por momentos que esa relación con Saúl y por eso se casa con él, y eso no es algo que yo piense, no es como que lo que define la serie, o sea, siempre ha sido el conflicto, pero llega en un momento que dentro de ese conflicto mm, se enganchan y ella lo ve como
una parte del equilibrio de su persona. O sea, sí puedo ser una persona muy derecha, tratar de ser abogada, buena abogada y todo. Después del choque que tiene cuando está saturada del trabajo, que en donde se Ujú, balancea su personalidad a eso, ¿no? A la que está todo el tiempo y perfeccionista y ya tiene gente a su cargo y está siendo destacada en su buffet. Cuando choca y se da cuenta que eso tampoco es completamente la vida, es cuando trata de equilibrarla, deja el buffet, se empieza a dedicar a ser abogada tratando pro bono, de, ¿no? Con ajá, este de hacer pedo. bien, porque el dinero al final ya lo tenía asegurado, ¿no? Sí. Ella, dentro de su profesión. Y piensa que ese equilibrio podría llevarla, porque todavía son muy jóvenes, o sea, en teoría se plantea que están En sus eh, 30, en sus ¿no? treintas, ¿no? En sus treintas durante ese capítulo, porque aparte, pues la actriz retrata más joven, porque la historia que ha salido a la luz es que ella encuentra este papel cuando tenía 40 años, y Ujú, tú la ves y dices, "Güey, esta vieja tiene 40 años, ni por nada, ¿no?" ujú, Entonces, creo, o yo lo defino así, porque parte creo que es lo que ayuda la serie, lo que plantea es que eh, Saúl es la fuga de esa persona tan poco afecta a lo lúdico, a la diversión, a la fuga, digamos al divertimiento, quizás tampoco tan afecta a las relaciones sentimentales en las que se convirtió por tratar de ser una persona muy straight, ¿no? ujú, Muy derecha. ujú, Entonces, cuando entra Saúl, o sea, Saúl no es un reflejo de su mamá, eso es muy claro, ¿no? O ujú. sea, Saúl motiva la Pero personalidad que su mamá motivó. Goodman ¿No? tiene también este momento, y ahorita lo estaba pensando, porque Kim tiene esta escena de flashback a su infancia con su madre, que como bien señalas, es cierto, o sea, eh, la, este, digamos que las mañas, y los procederes ilícitos de la madre la orillan no a seguir, sino a hacer lo contrario, ¿no? A volverse, abogada. Y, tenemos flashbacks a la infancia de Goodman, donde también, pues, ver que su padre era como que medio pendejón y se lo agarraban de bajada cuando tenía su tiendita, su mini Ajá, súper, sí, ¿no? súper, sí. Y tiene algunas escenas con Chuck y la fregada. Nunca vemos la infancia de Walt. Por ahí en Breaking Bad hay como que una o 2 menciones a su madre, que se viene enterando de que ese güey tenía cáncer porque tiene años que no habla con él, y eso, bueno, pues también es interesante, como que contribuye al misterio del personaje, ¿no? Pero entonces creo que también hay ahí este subtexto de la como que el negociar con uno mismo para perdonarse a uno mismo, y como Kim está tratando de acumular estos pequeños puntos y de decir, bueno, estamos haciendo todo este desmadre por este lado, pero yo por este otro lado voy a tratar de hacer el bien. Entonces es muy dedicada con sus clientes que no le pagan y que los está atendiendo nada más como por amor a la ley, a la justicia y por trabajo social prácticamente, ¿no? Y creo que es El, un poco te voy a interrumpir porque ahorita me viene ese diálogo de hacer las cosas para tratar y creo que al final lo establecen muy bien en la conversación última que tiene Pigman con Kim, mm, ese cameo de Jesse Pinkman, es sí, porque el diálogo o lo que ella hace, mm, mm, lo hace más para tratar lo mismo que Pinkman, para calmar sus remordimientos, ¿no? Ella piensa que en el momento en el que se convierte en exitosa y que tiene a la mano todo el poder, bueno, no, quizás no poder, pero sí tiene recursos y le pagan muy bien y empieza a tener gente a su cargo, en algún momento lo que plantea ella misma es que lo mismo que Saúl, y quizás ahí es el punto más, una línea más directa de enlace con Saúl, es que
se siente culpable por el triunfo, se siente culpable por ya no ser una chica miserable, se siente culpable por resolver su vida y dice, hay gente que no goza de esto y quizás yo no me sienta merecedora. Y es entonces que cuando hace lo del pro bono, después te digo, para mí principalmente es esto, ¿no? Está muy concentrada en ser straight, se Ujú. concentra total y tú sabes, lleva el trabajo, todo el tiempo está metido, Saúl le habla y prácticamente no lo pela. Es cuando Saúl empieza a definirse un poco, o sea, cuando Saúl se sale de eso y dice, no, güey, yo no quiero eso, ¿no? O sea, mi pedo es Ujú. esto y hacer chunches y hacer trueques y hacer mamadas y que me den lana sin agobiarme y papeles, porque lo que le dice Choc, o sea, güey, tú un abogado eres un mono con metralleta, cabrón, ¿no? Ujú. Entonces, eso, o sea, ha estado concentrada en eso por años. Y al final de cuentas, el choque, y a mí esa escena me gusta mucho porque ella va muy concentrada y en un parpadeo ya está hecha un cagadero, cabrón. Y el Ujú. símbolo de los papeles O se volando. queda dormida, ¿no? Sí, Porque se queda dormida porque que había trabajado toda la es. noche en el caso, ¿no? Y era el caso, tenía específicamente que ver con dinero. Ujú. O sea, no era nada. Entonces, al final, y la escena está súper bien hecha y muy bien trabajada al momento en el que ella se da cuenta, pues, que te vas a morir, güey, que no te vas a llevar nada, Tiene, ¿no? como dicen, Prácticamente una una epifanía, ¿no? epifanía de ella misma, ¿no? Sí. Y es cuando empieza a recordar y cuando empieza, después de eso, es cuando más empieza a canalizar esa personalidad, esa parte de su personalidad, o por lo menos esa habilidad que su mamá le había motivado desde chavita y la empieza a Ujú. canalizar a través de Saúl. O sea, primero para ella Saúl era una curiosidad, pero siempre fue la manera de canalizar esa parte que la ligaba con sus sentimientos, digamos, más infantiles, más pueriles o más consigo misma. Ahora, esto no lo digo yo, es lo que define, va definiendo el personaje paso a paso, Ujú. porque Ujú. llega un momento en el que ella misma le dice a Saúl, yo soy la persona que te cuida, yo Ujú. soy la persona que te ayuda, no puedes estar contra mí. Ujú. Y cuando vuelven a hacer las estafas de la pareja, de los restaurantes, es cuando ella empieza a dejar de ser la persona dura y apretada que era durante todo el tiempo en que era socia ya del buffet. Sí. Oye, y este momento en el que a mí me llamaba mucho la atención ya por los últimos, bueno, ahí hubo un desmadre raro con la última temporada porque originalmente iban a ser 5 y dividieron las 5 en 2 temporadas, pero yo lo veo como realmente una sola temporada continua, Sí, ¿no? sí, Que yo es la veo la como que una temporada termina también. cuando Ujú. matan a Howard y pasaron unos meses y salió el resto de los capítulos, o no sé cuánto tiempo pasó entre capítulos. Un mes y medio, creo que dos, no Bueno, más. pues es una Ujú, sí. temporada, pero, Es una temporada dividida en mitad, como hicieron lo mismo con Breaking Bad, ¿no? sí, y Mm. eso creo que lo inició precisamente Los Soprano. Creo que Los Soprano también, nada más que Los Soprano estuvo todavía más raro, porque ahí sí deberían de ser 2 temporadas, solo que sacaron creo que una temporada de veintitantos capítulos, Bueno, yo separada en apenas 2 voy en la años, ¿no? segunda temporada, no puedo Sí, opinar mucho de eso, ¿no? bueno, ya llegarás, pero Pero al sí lo hacía mucho, en las mejores temporadas sí lo hacía mucho, The Walking Dead. okey, yo The Walking Dead no, Sí. ahí sí no la vi. Pero bueno, a lo Y que quería pensabas que llegar por era, fin se iba a poner buena y la ponían más aburrida, hijos de su pinche madre, cabrón. o Pero sea, ¿la bueno. la veías por odio o qué? ¿La veías como No, por? es que las primeras temporadas eran tan buenas que siempre pensabas que iba a mejorar, cabrón. Mm. Dices, güey, a lo mejor es un preludio, ¿no? Es como cuando una pinche canción tiene una introducción chingona y dices, ahora sí ya viene lo bueno, cabrón, Mm. y termina tocando Ghost. Sí, sí. Pero, por cierto, una buena serie de zombies que vi en Netflix, que ya hay segunda temporada y no la he visto porque vi la primera temporada hace años, y apenas hace como 1 o 2 años vi que, o sea, años después de ver la primera temporada, vi que salió la segunda, se llama Black Summer. Ah, no, no. Es de zombies y bueno, recuerdo que me gustó, pero la verdad no Pero, güey, sabría también decirte pinches ahorita de qué se productoras se trata. maman, o sea, esto jala con continuidad, o sea, podemos esperar unos 6 meses entre temporada y temporada, quizás hasta un año, Bueno, lo pero, tradicional es 1 año, ¿no? pero Mindhunter, cabrón, o sea, pinche series Es que súper esa serie está en el aire, vergas, esa serie güey, está en el chinguen a aire, el su pinche puta David madre. Fincher.
O sea, dan un Sí, caramelo que luego te quita, no mames, cabrón. sí, la O neta sea, sí. pero Porque bueno, pinche ya David Fincher ha dicho que no nos puede ahorita. nos Sí, perdimos sí, un sí, poco, güey. pero no Tenía hay que ver pedo. con tu observación de que al final es una sola temporada, ¿no? Y nos Ajá, iba a y a lo que llevar, quería llegar es que en esa misma temporada llega un momento cuando están tramando todo esto contra Howard, que hasta el pinche Jimmy le dice a Kim, oye, neta, vamos a seguir con todo esto. Pues, ¿por qué sí, no? ¿por qué Y no? no es que ese güey se esté tocando mucho el corazón, creo que más bien a él le está pareciendo como poco práctico. O sea, no sé, ha de ser como un pinche gato que ya zarandeó al pinche ratón y ya lo dejó ahí despatarrado, güey, y ya le vale verga, ¿no? O sea, ya no tiene Pero, su atención. pero si tú recuerdas eso, se lo dijo justo después de que Howard la quiso aleccionar. Ujú, es cierto. Sí, Cuando llegó o a sea, decirle: "Oye, cuando llegó vengo a a decirle, o advertirte, sea, Jimmy, esto güey, está fuera de control", todos y se cagó sabemos, se cagó en su sí, carro, se güey. cagó, o sea, porque aparte, mira, yo lo que siempre he dicho, y creo que esto acrecenta mucho mi punto, lo define un poco más. Cuando tú tienes una relación entre adultos, tú no puedes ir a darle un consejo a otro adulto que no te ha pedido ese consejo, cabrón. Y eso funciona para la vida práctica. O sea, yo no puedo ir a tu casa y decirte, güey, no Necesito mames, hablar estás mal, contigo. cabrón. O sea, te vas a decir, ¿por? No, pues porque no vives bajo mis parámetros. O sea, Ujú, esos consejos no pedidos es tú estás mal porque no vives, porque tú ahorita deberías, o sea, lo que pasa mucho, ¿no? Con eso que pasa mucho en los memes. O sea, oye, hija, o sea, llega la tía o sea, llega una chava de a lo mejor en sus treintas a una fiesta familiar y las tías, güey, ya deberías tener novio, ya deberías casarte, ya deberías tener hijos. O sea, te critico porque no vives bajo mis parámetros. Cuando dices, güey, no mames, o sea, tía, o sea, tienes 3 hijos, esos 3 hijos son de 3 cabrones diferentes, pero lo peor de todo es que esos 3 cabrones eran los esposos en distintas épocas de lo que en ese momento era tu mejor amiga, o sea, y vienes a mí a decirme eso, no mames, leí por ahí una captura que también se convierte en una captura de pantalla en la que un cabrón le dice a una amiga de él, ¿no? Se intuye que es su amiga, güey, Dani, ¿de verdad te operaste para no tener hijos? Y ella le dice, sí, pero sí te vas a dar cuenta que ya no vas a tener hijos, eso no está bien. Y dice, bueno, pues si algún día, estás muy joven y algún día puedes tener, deseos de tener querer, hijos. Y dice, ajá. bueno, pues mira, la verdad es que la finalidad es no tener hijos, pero, pues es reversible, ¿no? Y ese güey insiste, es que pues sí, o sea, estás muy bonita y muy chavita para desear no tener hijos y la chingada, y ella ya, pues hartada de la Pues sí. insistencia, le revira, y se hizo viral, le revira, güey, para que sufra yo como tus ex, que tienes 3 hijos y Ay, dos no. exes, de Ajá. las cuales con ninguno de tus hijos te haces responsable, los ves cuando quieres, les das dinero cuando quieres, y yo me puedo encontrar un cabrón como tú, no, gracias. Entonces ese güey ya se arde, ¿no? Y le dice, sí, perdón, pues, ¿sabes qué? Pues sí, pero eh, pues no te emputes, tampoco digas esas cosas y la chingada, ¿no? Le dice, bueno, al final es mi decisión y vuelve a chingar a ese güey y la última frase que se lee es que no sabes la bendición que es tener un hijo, ¿no? Eso es lo que pasa y lo que detona en Kim eso de vamos a llevar las últimas consecuencias y por eso ya se cae tanto al final. Ujú. Porque ese cabrón la quiere definir moralmente. No, tú Y eres porque había tenido este peso justamente, autoritario, paternalista, pero siempre con cierta condescendencia, ¿no? En su pasado, siempre con cierto verla por arriba del hombro, porque le llega a decir, o sea, me decepcionas, ¿no? Es que yo esperaba más de ti. Pues igual, como dices, decirle, hijo de la chingada, ¿y tú por qué tienes que esperar cosas de de mí, cabrón? mí, que, o sea, que aparte mi deuda era económica, ya la saldé, cabrón, ¿no? Y fuera de eso no tengo ninguna otra deuda contigo. ¿O por qué tengo que obrar de acuerdo a como tú quieras que obre la gente? O por qué cuando ya saldé mi cuenta, cuando ya ni trabajo contigo, cuando ya demostré mis capacidades, vienes a juzgarme por la pareja que he escogido, Ujú. ¿no?
O sea, eso es lo que la rompe y la termina diciendo, vamos a chingarnos a este güey porque con qué puto derecho. Aparte, y te digo, los pinches buena ondita de repente no son tan, ese güey es muy namaste, muy la chingada, pero al final, este, con ese simple hecho de querer aleccionarla, pues la rompe, cabrón. En algún momento, si Howard no hubiera tratado de decirle, es que tú eres un tesoro y Jimmy es una mierda, al final le está hablando mal de su marido, porque ella Ujú, ya decidió casarse con él. Entonces ujú, le está ujú. hablando mal de su esposa, le está diciendo, güey, tu esposa es una mierda, nadie. Nadie, o sea, cuando dice nadie, es nadie en el puto mundo se explica por qué tú estás con ese cabrón. Y esa es una crítica moral aparte sin fundamentos, que repito, entre adultos no se puede dar y eso la rompe. Ujú, Si Howard no se hubiera tomado esas atribuciones a partir de de los propios, y es que es, por ejemplo, es por lo que a mí me caga mucho la gente que a veces es religiosa, ¿no? No estoy generalizando, pero por lo menos la que a mí me ha tocado conocer, y yo lo hemos platicado, lo platicábamos muchas veces, a mí no me caga tanto y no pongo en cuestionamiento tanto sus creencias como el hecho de sentir que tienen una autoridad moral ujú, ujú. cuando no la tienen. O sea, güeyes que van a misa los domingos, que son muy católicos, o güeyes que son mormones y la chingada, que tienen esposa y amante, o tienen hijos que no cuidan, o tienen, y dices, cabrón, no mames, si todavía vienes a decirme que yo estoy mal, bajo un parámetro de qué, porque Ujú. no voy a santiguarme falsamente o no sigo una doctrina de la cual ni siquiera estoy tan no convencido de ella que no la sigo, ¿sí? Porque me cago en ello. O sea, lo que voy a hacer cada domingo termino cagándome. Lo que hago el domingo a las 12 del día, termino cagándome justo a las 12:35 porque después de la misa veo qué vieja se ve sabrosa y a cuál me voy a sabrosear o cuál le voy a tirar la onda, güey. Tan así. Ya te congelaste, padrino. ¿Ya me Ya. veo? Ya Ah, estás. Bueno, ahí lo perdón. editas porque te quedaste un rato congelado, pero yo Pero elucubré todo y pero sí terminé. te estaba escuchando. Lo que he notado es que cuando el fallo no se ve aquí, la cámara, registra bien. Entonces, esperemos que no haya necesidad de editar mucho. Pero estaba pensando, porque te estaba escuchando con atención, y este doble compás también se ve desde lo digo, son abogados para empezar, o sea, ya qué más, este, razón puede haber para hablar de dobles morales y la chingada, ¿no? Pero justamente esto de este caso por el que Jimmy, y esto nos acerca ya para cerrar al tema de las motivaciones de Jimmy, este, De Kim. el tema de Sandpiper, ¿no? El tema de del dinero de la demanda, que la firma de abogados está aguantando vara para que se acumule más varo. Y ese cabrón le señala, güey, estamos hablando de adultos mayores y si esto se resuelve dentro de tantos años, la mayoría de ellos ya no lo va a disfrutar porque, güey, ya están muy viejos. Y pues él arma todo su desmadre, que también tiene un poco este acto de autosabotaje que se refleja en el final, ¿no? Este, cuando se da cuenta de que por estar manipulando a las viejitas del asilo hace que a una las demás La la releguen, sí. releguen y ya no tenga amigas y ese güey se siente mal y arma todo un show que son momentos muy interesantes de la serie, ¿no? Que creo yo que esos momentos los había mucho en las primeras temporadas, sobre todo en los primeros capítulos, cuando conoce a estos pinches inútiles que lo querían estafar que andaban en patineta, ¿no? Y después ese güey los vuelve su crew de producción para grabar este sus video embustes, su comercial y cuanta madre, ¿no? Pero entonces, las motivaciones de Jimmy a veces llegan a tener también este aire em, de nobleza, sin necesidad de que uno se la tenga que tragar por completo. Y cuando se sabotea a sí mismo, pues está de fondo a lo mejor esta necesidad un poco egoísta de perdonarse, pero el ultimate pinche sacrificio que hace
pues es irreversible, cabrón. Y así alguien diga, güey, eso no le va a devolver la vida ni a Howard, ni a todos los cabrones que arruinó Walter White después de conocerlo, ni a Chuck, ni a su puta madre. No importa, güey, o sea, ese cabrón ya hizo una especie de suicidio simbólico, así como Kim hizo una especie de suicidio simbólico al matar su profesión, su carrera, su vida de abogada, pues este güey hizo el suicidio simbólico de plano, pues de métame al bote, cabrón, o sea, no tengo perdón, no tengo redención. Entonces, no sé, ¿qué piensas de todo esto? Hay otro personaje que define perfectamente lo que es Jimmy Mm, y que siempre ha tratado de ocultar, y ese es Lalo Salamanca. mm, Lalo Salamanca, el personaje se hizo tan popular porque era un güey perfectamente consciente de lo que hacía, cómo lo hacía y lo disfrutaba. mm, Cada paso de Lalo Salamanca era un gozo para él. Sabía de su inteligencia, sabía de sus capacidades físicas y también tenía su lado bueno, ¿no? Cuidaba a su gente, mm. aparentemente siempre le plantean que llegan a Chihuahua. O sea, Sí, ¿no? sí, ¿no? Porque aparte está muy cerca de la frontera Debe con ser Estados Juárez, Unidos. ¿no? Sí, entonces él tiene su rancho donde cuida a su gente, donde los trata bien, todos lo quieren. O sea, él es explícitamente lo que Goodman es tácitamente, que parece que no disfrutan su parte perversa. No le llamemos maldad, sino su parte perversa de saber que eso va. Mm, Como dices, hablando de los de abogados, y entonces para mí eso, o sea, para mí las motivaciones de Jimmy son exactamente las de Lalo Salamanca. Es el mismo resultado. Vamos a chingar a alguien para beneficiarnos a nosotros. Porque es lo mm, que hace, o sea, él se da cuenta que todo el pedo está en el pollero, ¿sí? Y, no, mm, y el pollero es tan audaz y como siempre tiene a Mike y Mike siempre va un paso adelante de todos y por eso matan a Frink porque a ujú. Mike lo deja internado ahí en medio de la nada en México, También cabrón, ¿no? también en el Después de que desierto, matan ¿no? a Don Eladio, Donde cabrón. fue. Entonces, por eso le dije, ay, güey, qué bueno que ahorita no está tu pelón, le dice cuando supuestamente lo va a matar, qué bueno que no está tu pelón, porque ahorita sí te puedo chingar, porque él sabe que con el pelón todo el Mm, mundo se la pela, ¿no? mm, Entonces, para mí es, o sea, las mismas motivaciones de Lalo son las motivaciones de Saúl, y Lalo se reconoce como perverso, sabe que esa es su profesión, la sabe manejar bien, él habla de los negocios, él sabe cómo se mueve el dinero, él sabe que puede matar de un suspiro a quien quiera y no nada más lo puede hacer, sino lo va a disfrutar. mm, Cuando él finge su muerte, él mata a la familia de que eran sus protegidos, porque al final esa siempre fue su intención. Todo era para él una situación pensada en pro a que sus actos perversos, sus ideas o su canalización del negocio le funcionaran a él. mm, Y Jimmy es exactamente lo mismo, lo que pasa es que Jimmy es mustio. mm. Y siempre están, parece que los personajes siempre están en un diálogo entre hacer lo bueno y lo malo, y Walter y Pigman y Saúl, y ni mergas, Es pura mierda. lo que no quieren es aceptar lo que Lalo Ujú, sí acepta, y por eso Lalo al final termina definiendo mucho de lo que sucede también en Breaking Bad. ujú. Porque ese güey sí se acepta y lo disfruta y es carismático. Y ven, te voy a preparar unos pinches huevos rancheros, aunque luego esos huevos terminen siendo tu última cena, cabrón. Y cuando tienes un grupo de criminales, aparte, o sea, aparte es Tony Dalton, cabrón. Ujú. Y Tony Dalton aquí, pues trabajaba mucho en telenovelas, pero hizo una película muy chingona, La de Matando Cabos, la ¿no? de Matando Cabos, y junto con Christoph, pero pues Tony se dedicó más a la actuación. Ujú.
Y cuando tú tenías a Don Eladio, que era cero carismático y que su español era como pedorrearse, cabrón, y luego No era tan malo como el de Fringe, cabrón. tienes a Frink, que era también es un güey que el mismo personaje es cuadrado, es hermético, tienes a los gemelos que ni hablan, tenías a un Tuco Salamanca, que ese güey era también, ¿no? Por eso es Salamanca Lalo y por eso es Salamanca Tuco, ¿no? Y tienes a Don Héctor, que cuando hablaba era más carismático cuando no hablaba que cuando sí hablaba, cabrón, ¿no? Y llega Salamanca y al final tiene esa importancia porque tú ves ese paralelismo con Jimmy y son exactamente las mismas motivaciones, nada más que Lalo las abraza y Jimmy las oculta. Pero es eso, disfrutar con el dolor ajeno, hacer que el negocio funcione, enaltecer su ego y ganar dinero. Esas son las motivaciones, nada más que Jimmy al final, aparentemente lo mismo que Walter, aparentemente quieren hacer bien. Si Walter hubiera escarmentado después de que en su cara mataron a alguien que supuestamente él quería como era Hank, no hubiera terminado Breaking Bad como terminaba, porque lo que salió a buscar fue venganza. Bueno, pero es que Walter a esas alturas ya lo tenía todo perdido, ¿no? O sea, ya no podía Ni eso, dar marcha ni atrás. eso, porque lo que nos ha enseñado, lo que por lo menos aquí en México conocemos de la cultura norteamericana es que eso también se olvida. Mm, Y la verdad es que ¿por qué también el camino fue un buen desenlace? Porque todos sabíamos que si Pigman actuaba por lo menos congruentemente, no iba a volver a tener pedos en lo que le quedaba de vida. sí. ¿No? Por eso también Ujú. funciona el camino. Y el camino funciona si lo ves inmediatamente de terminar de ver Breaking Bad. Si lo ves solo, está pedorrona. Aunque haya Yo la engordado vi Jesse años, yo la Plemons. vi con años sin haber vuelto a ver Breaking Bad. Sí me gustó, igual por ahí vi como había mucho hate, este, pero no, a mí me pareció un buen especial. Ya ves que luego había estos especiales que duraban más que los capítulos, porque pues es eso, bueno, sí es una película, pero también pues este tipo de series con este formato, pues son como casi películas, ¿no? Entonces, sí, a mí sí me gustó bastante el camino, pero sí creo que también lo hicieron porque, pues, Pinkman era dentro de todo el personaje, yo sí lo sigo sosteniendo, menos corrompido por el ego, era más una víctima de incluso de Walter, Sí, incluso de su sí, padre. así lo plantearon, ¿no? Como que era una víctima, pero él mismo se desvictimiza Sí, cuando les dice a sus papás, ustedes hicieron todo bien. La verdad es que a mí siempre me gustó este camino, cabrón, ¿no? Así de fácil. sí, Ahora, sí, sí. no puedes tirarle tanto hate al camino porque si algo tiene todo este microuniverso de Breaking Bad es congruencia. Ujú. Entonces, a lo mejor no tiene las emociones que buscabas en una película derivada de Breaking Bad, Es que es pero como este meme que vi recién terminó Better Call Saul, que está muy cagado, no sé si lo hayas visto ya. Está como el autobús que lleva a Saul Goodman a la cárcel, ¿no? Y entonces va manejando el pinche Pinkman y le cierra el paso y el autobús se ajá, sí, voltea y le dice, yo, Saúl, ven conmigo, el señor White está vivo, ¿no? Como si fuera sí, de ajá. Rápidos y Furiosos, cabrón. No sé si un porcentaje de la audiencia neta esperaría algo así, o estos memes que hacen con Walter White con la mitad de la cara de Cyborg, como de Terminator, ¿no? O sea, es una serie que se ha permitido de repente tener ciertas cosas, de acción, este, explosiones y planes muy elaborados y cosas que en la vida real, o sea, cosas que podrían demeritar el realismo de la serie. O sea, un cuate me decía, pues precisamente David Ramos, con el que estoy haciendo los videos de HBO, ¿no? Por ahí vi que puso en Facebook, dijo, güey, es que si lo pensamos un poco, el final de Breaking Bad, Walter sí hace un robot para quebrarse a los Sí, pinches, sí, sí, sí. ¿no, A cabrón? los neonazis, A claro. los skinheads esos, cabrón. Y bueno, son
cosas que vas a pasar por, ni siquiera perdonar, pero las aceptas porque, pues claro, es una serie, o sea, el momento en el que algo imite 100% a la pinche realidad, pues va a ser con esas películas experimentales de Andy Warhol donde ponía la cámara y se acostaba a dormir, ¿no? O o alguna madre así. Em, Y digo, al final el camino tiene congruencia y los mm, personajes se definen uno a uno como verdaderamente se habían manifestado a lo largo de la historia. Y volvemos, en el caso de Better Call Saul, o sea, todo tiene y adopta un buen sentido y esto de la continuidad tiene que ver mucho con una historia perfectamente bien dibujada. El destino, y si alguien piensa em, que lo de Saúl no era perversidad pura, estaba tan aburrido con lo que había sucedido y su vida con como Jim Tankovich, que trata de de salir de ese marasmo, evocando su vida anterior. mm, Y siempre y entonces busca a alguien de perfil inferior para manipularlo, ¿no? Y empieza a hacer los famosos scams y simplemente no le salen por una sola razón, ¿sí? Porque su ego se desborda y, y termina prácticamente siendo Walter White o siendo Lalo Salamanca. La sensación de poder y de control se desborda y dejan de ver circunstancias que son reales, pero que ellos piensan que dominan. mm. Y al final eso los define, todos los muertos y este cabrón en prisión. Y lo mejor era que como ya, o sea, si esa situación, o sea, todo lo que medía muy bien durante Breaking Bad, en el final de Better Call Saul lo desbordó, no lo medía, o sea, todo lo precavido que fue durante todo Breaking Bad, al final su propio deseo de salir de ese marasmo y quizás inconscientemente su deseo de decir, pues así muy a lo mexicano, no, pues ya vale verga, si me agarran todos modos ya estoy frito, ¿no? Mm, Porque no podía vivir esa vida que tenía como Jim, porque de eso lo dice cuando lo define con Jim. Parecía que con Kim, parecía que a Kim le estaba diciendo, volvamos a ser los de antes, ¿no? Cuando el mismo hecho, y se demuestra cuando le habla al abogado que termina coayudándolo en el mm, juicio, mm, ya estaba maldito, ¿no? Y sabían que estaba vivo. Aparte, Pigman sigue vivo. En toda esta historia, Pigman sigue vivo y podía sí tratarse de un cartel más grande, ¿no? Como sucede ahorita en muchas cosas reales aquí en México. Pero todos son sobrepasados por su propio ego. Por eso ninguno tiene. ¿Por qué muere? ¿Por qué muere Fring? Porque piensa que lo controla todo y que dice, ¿sabes qué? Ya el pinche Héctor Salamanca me está dando muchos pedos y muerde un pinche anzuelo que no muerde cuando no sabía que tenía una bomba abajo del coche. mm. Y de todos modos y le lanza tantos anzuelos hasta que muerde uno y también por pensar que todo lo controlan, por pensar que son dueños de las situaciones y de las circunstancias, terminan teniendo el desenlace que al final tienen. Todo mundo piensa que es loable lo que hizo al inculparse al 100% y liberar a Kim de esta demanda civil que le podía establecer Bueno, la pero ahí, viuda de ahí ya no me Howard, quedó ¿no? muy claro, no me acuerdo muy bien. Sí la libera ese güey, o sea, Porque se inculpa, es que no pero... lo dicen, pero al final em, el hecho de que ella lo visite, Ajá, de que lo defina así en el juicio, ajá, sí hacen mucho entrever que él se inculpa ajá. cuando él voltea y dice todo lo que dijo ella, todo lo que dije de ella
es mentira. La verdad es que yo lo hice y ahí como que parece que el juego legal permite que todo lo que ella declaró al Ujú. final Pase a ser culpa de se este pase a cabrón. ser culpa de ese cabrón y Ya, ella ya. no tenga tanto ese pedo, de tal manera que cuando la volvemos a ver y lo visita en la cárcel, ella parece estar completamente recompuesta de todo Ujú. lo que no habíamos visto de ella en esos pequeños, en esas pequeñas escenas de De cuando su vivía en vida Florida, aburrida y de gris, su ¿no? vida aburrida y gris. Y cuando ella regresa, o sea, todo tiene que ver, todo lo de Kim tiene que ver con paliar su pinche, sus remordimientos. Ujú, Porque cuando ella regresa a ser, voluntaria en el buffet de abogados de ayuda gratuita, ujú. es justo después de la llamada de Saúl, en donde sabe y Saúl le dice, güey, o sea, en pocas palabras le dice, güey, lo hicimos porque quisimos y nos Ujú. salió bien porque fuimos chingones y somos demasiado para este tipo Que de es vida. lo mismo que dice Walt a Skyler, ¿no? Al final, le dice: "Lo hice por mí, porque era bueno, pues, porque era, Porque me lo que sentía quería vivo. hacer", ¿no? Y Ujú. todo era un pretexto para decir, bueno, es que lo hice por el cáncer. Luego, al final o sea, primero lo hizo por el cáncer, supuestamente, luego lo hizo por la familia, y luego lo hizo por el resentimiento y lo que le habían chingado de Grey Mother. Y todos los espectadores sabíamos lo que él no quería reconocer. Lo estaba haciendo por sus amplios y soberanos huevos. Y Ujú. sí, o sea, Jesse era un instrumento, pero él al final terminó siendo tan culpable porque hubo, mira, ¿cómo se resolvía esto? Porque al final ellos no podrían prácticamente de salir de Albuquerque, ¿no? Por eso dices que todos decidieron quedarse ahí haciendo lo que estaban haciendo. Él, o sea, Jesse Pinkman sí tuvo muchas oportunidades de salirse Ujú. y también ese amor tácito que sentía por Walter Ujú. lo hizo quedarse. Así. Ese, Sí. No, y además yo creo que Pinkman en cierto modo una víctima, pero siempre llegan momentos, y eso es algo de lo brillante que tiene la serie, que nunca logran estar como en la misma página, ¿no? Y entonces a uno le pasa a complicar y a estropear los pinches planes lo del otro. O sea, cuando uno de los dos, cuando Pinkman dice: "Oye, vamos a bajarle de huevos y vamos a ser prudentes y vamos, mira, por este camino vamos a estar bien", no, el pinche Walt se emperra y quiere las pinches cosas a su manera y todo se complica y viceversa, ¿no? Entonces es algo que mantenía una dinámica que mantenía muy chida en la serie. pero, No sé, qué más quería decir? pero Ajá. era la única figura paterna que prevaleció en él, porque cuando, o sea, estamos pensando que él toma a Pigman de aproximadamente 20 años, ¿no? O Ujú, sea, todavía realmente, después de todos los problemas que tenía, no estaba formado ni emocionalmente ni moralmente. Entonces, ese pequeño, esa temporada con Mike y con Con Gus, ajá. Walter y con Mike, o sea, es porque él siempre está buscando una figura paterna, porque sus papás, o sea, sus papás sí llegó un momento en el que, y también hemos conocido casos así en la realidad, en el que pues no pueden más, o sea, yo sí he conocido casos de chavos que muy chavos empiezan a tener una vida así como que muy conflictiva y que, por ejemplo, viven solo con la mamá y que la mamá toma la decisión de hablar a la policía, saben que llévense a mi hijo porque se está pasando de riata, ¿no? Y a ver si Ujú. así aprende ante la imposibilidad de ellos poder controlar esa fuerza innegable. Por eso te digo, al final también, y él reconoce que tiene ese grado de psicopatía y cuando él llega a Walter emocional y por eso la serie se convierte en en un desvergue satánico porque él no está formado emocionalmente de tal manera que está emputado al final de la serie porque sabe que Walter lo manipuló todo el momento,
pero él sabe que lo hizo por cariño al viejo, cabrón, porque Mm, ese es algo un puto, ese es el clásico amor apache el de esos cabrones, y muchas relaciones padre e hijo, la literatura, el cine y todo las ha retratado así como conflictivas porque pareciera ser que de esa forma se desarrollan. Entonces, yo no lo veo tanto como víctima, sino como el que menos consecuencias tuvo, porque al final dijo, ¿sabes qué? Sí me quiero salir de aquí, porque si de verdad hubiera sido una víctima y de verdad hubiera obrado de buena fe, se hubiera entregado y pagar su deuda con la sociedad, pero mm, todos le corrieron al pinche bote y Saúl al final estaba corriendo al bote y la escena donde está en la jaula o donde está en la celda y ve esa frase de mi abogado te va a patear el trasero, es como lo regresa a la realidad y mm, empieza a lugubrar y a trabajar su mente para decir, güey, pues sí, es cierto, yo soy un abogado de esos que mm, patean traseros, cabrón. O sea, saqué a criminales que sí habían matado, saqué a criminales, o sea, Lalo Salamanca sí había matado y mm, lo sacó, mm, ¿no? Saqué a criminales que se habían robado porque no puede Jimmy McGill salvar a Saúl Goodman. Y lo logró, manipulando a un buffet, o, sí, prácticamente era un buffet de abogados que no pudieron encontrarle un güey que prácticamente no podía ni hablar y que solamente era una representación jurídica, pero no era realmente un abogado en ciernes que pudiera hacer algo, ¿sí? Aparentemente él se sacrifica por amor. ¿No? Para que Kim no sufra las consecuencias de haber regado el tepache y haber dicho todo, aparentemente. Pero al final eh, encuentra paz, cabrón. sí. Porque, ¿sabes qué me imaginé en el momento en que dije, sí, al final, aparte, lo que tiene toda la pinche serie, y eso sí, lo que quiero decir ahorita, lo que tiene la pinche serie es que ya sabes lo que va a pasar, cuando vuelvas a ver Breaking Bad te vas a ver, ya sabes lo que va a pasar, y de todos modos estás tenso, cabrón. Ujú, sí, De sí, todos modos dices, güey, ya claro. la chingada, no lo, o sea, como si fuera la primera vez, o sea, la verdad es que es muy magistral lograr eso en la audiencia, y yo creo que no soy el único que le pasa. Pero lo que yo me imaginaba cuando me di cuenta que Saúl al final iba a terminar en la cárcel, me lo imaginé siendo Saúl Goodman con sus compañeros y de esa forma él pensó, también definió eso. Es decir, si yo me convierto y sigo y obviamente pierdo mis derechos civiles, no puedo ser abogado en la prisión, pero puedo asesorar a mis compañeros. Ya con eso gano que no me Ujú, chinguen, que no me ujú. maten y el respeto. Sí, sí, Y eso eso está se muy chido. define en el momento en el que va en el camión y todos empiezan a decir Better Call Saul. Ujú, Él sabe que es así, pero él ya había regado el tepache, pero él sabía que iba a ser así porque al final terminó siendo el mejor de los criminales, el único que salió vivo y con alguita. mm. Va, va, va. Es muy, muy interesante lo que planteas. Quería nada más comentar también que hubo un detalle, que hace rato se me olvidó mencionar y me acordé ahorita que estabas hablando de lo de Walt y Pinkman, precisamente cuando le saca la pregunta retórica de la máquina del tiempo a Walt, ¿qué lamentas, no? ¿Qué cambiarías? Porque creo que ese güey le dice, bueno, ¿a qué te refieres? Como qué clase de regrets tengo, ¿no? ¿Qué clase de remordimientos? Y ve a su camastro el reloj que le dio Pinkman, cabrón. Y en ese momento, ese güey sabe que Pinkman está, si es que vive, está sufriendo, o sea, no sabe qué le haya pasado, pero ese güey sabe que se lo dio a comer a los pinches leones, ¿no? Y eso me pareció un buen detalle que aún así no se lo dice porque ese güey no tiene confidentes y Goodman no va a ser su confidente porque lo desprecia. Pero va, ¿qué opinas que debería hacer después el pinche Vince Gilligan? Sobre todo en el sentido, ¿te chutarías otra cosa que sea spin-off de este universo de Albuquerque? O yo, por mi parte, por ejemplo, yo lo quisiera ver haciendo algo nuevo. O sea, que tenga su sabor, pero que ya deje por la paz este mundo de este universo de personajes. No sé qué piensas tú. Él ha declarado que ya no va a tocar más el universo de Breaking Bad. Mm, Em,
Aaron Paul dijo que esa escena con Kim era la última vez que habían visto a Jesse Pinkman. Ujú. Y sí, la verdad es que no me interesa, o sea, nunca me ha interesado tener vacas sagradas, ni escuchar, ni ver, ni leer siempre lo mismo. Y ya, primero, qué bueno que lo han definido de esa manera. Y segundo, no estoy interesado porque pues cada quien puede, o sea, por ejemplo, Better Call Saul salió de la simple escena donde llevan ante la tumba a Saul Goodman y él dice, yo no fui, Lalo fue y Nacho. Nacho, ¿no? Y Ajá. ustedes no son gente de Lalo. Y eso te digo, cuando terminas de ver Better Call Saul y luego ves Breaking Bad, bueno, tienen más, o sea, muchísimo más sentido que el solo parafrasearlo. No, yo no estoy interesado en que Vince Gilligan siga con este pedo. Me gustaría ver algo de robots posesionando el mundo hecho por él. No, no es cierto. No, que haga otra cosa completamente, ¿no? Sería ya absurdo y por muy chingón que podamos pensar que lo pueda hacer, creo que el talento que han demostrado él con su grupo de escritores y productores y directores y actores, eh, me, me excita más pensar que puede tejer otro universo, porque aparte es un güey todavía joven, es un adulto maduro, no es un adulto en plenitud aún. Me emociona más pensar que puede crear también otro microuniverso de emociones que él está repitiendo lo mismo. Yo siempre voy a hacer, si ya Better Call Saul era como que una mal, o sea, ya no lo veías tan bien después de Breaking Bad. El camino es el mejor ejemplo de que ya no era una tan mejor decisión seguir con eso, ¿no? O sea, sí está bien y todo, pero tampoco es como que lo necesitara tanto la Ujú. historia, ¿no? Sí, Yo pequeños prefiero que haga otra epílogos nada cosa, más. sí, yo prefiero que haga otra cosa. Perfecto. Estamos de acuerdo. Entonces, pues son grandes series. Yo creo que estaría por demás tratar de debatir o de posicionar una por encima de la otra. Pues yo creo que es un flujo continuo muy, muy disfrutable, ¿no? Vale la pena. Bueno, me dan muchas ganas de volver a ver Breaking Bad ahorita que tengo fresco también Better Call Saul. Sí, he visto varias veces la serie, eso sí, la he visto por lo menos 3 veces completa, yo creo, pero estamos hablando de que ya tiene como 10 años que terminó, entonces yo creo que ya amerita verla de nuevo. Y pues nada, mi amigo, no sé si quieras agregar algo. Es imposible definir o seleccionar entre estas dos porque yo lo pondría de esta forma. Si alguien te atrapa y quiere algo de ti y te ofrece que prefieres que te corte el brazo derecho o el brazo izquierdo, tú Ujú. siempre vas a decir, yo prefiero que no me cortes ninguno, ¿no? O sea, con los dos me sirven y los dos están así bien juntos en donde están pegados. Mm. Lo mismo pasa con estas series. Yo creo que es muy atrevido inclinarse por una u otra, porque para mí es eso, ¿no? ¿Qué prefieres? ¿Brazo derecho, brazo izquierdo? No, güey, prefiero los dos. Así, y así que se queden, Pues sí. y así que se terminen, y por eso volvemos al punto. Ya, aquí que se quede. Todo está en paz, estamos bien, estamos contentos y necesitamos ver otra cosa. Mm. Sí, sí, claro, con esa misma calidad sin duda, ¿no? Que ya demostró en 3 formas diferentes, que puede lograrlo. Entonces, Y como pues todos los artistas en el mundo y en la historia, eh, también lo que venga puede ser una cagada, porque todos los artistas pasan por un a lo mejor bache ese güey dice: "No creativo, ¿no? mames, lo primero que yo quería hacer era una pinche comedia de un simio que es mayordomo en una casa de ancianos", ¿no? Sí, Y dice: "Ahora que tengo el varo para hacerlo, pues ese es mi proyecto de pasión", sí, sí. y es una culerada, ¿no? Pero bueno, pues muy chido, amigo. Muchísimas gracias A ti. por participar. La verdad es que esto está muy cotorro y pues, lo vamos a seguir haciendo. Claro que sí, estuvo a toda madre.
esta entrega y bueno, pues muchas gracias a todos por haber escuchado este episodio más de Noche de Siluetas. Yo soy Juan Rivas. Yo soy Carlos Telles, alias Black Bujo. Acuérdense que mi amigo tiene su canal de Metalófago, tiene sus colaboraciones en el canal de Amusia y bueno, pues ha participado ya con nosotros y lo va a seguir haciendo y hasta la próxima. Nos vemos, adiós. Bye bye. Ay, ¿dónde dejo de grabar? Ya vi.